Ha recibido muchos nombres. La crisis, los años oscuros, la plaga de los muertos vivientes, así como otras denominaciones nuevas y modernas, como Guerra Mundial Z o Primera Guerra Z. Personalmente, no me gusta este último apelativo, ya que implica que habrá una Segunda Guerra Z de manera inevitable. Para mí, siempre será la guerra zombie. Y si bien muchos objetarán que la palabra zombie no es precisa científicamente, lo tendrán muy difícil para dar con un término más aceptado a nivel global para referirse a esas criaturas que han estado a punto de provocar nuestra extinción. Zombie sigue siendo una palabra devastadora, con una capacidad de evocación sin parangón a la hora de despertar tantos recuerdos o emociones, y son precisamente unos y otras el objeto de este libro. Esta crónica del mayor conflicto de la historia de la humanidad tiene su origen en un enfrentamiento mucho más modesto y mucho más personal entre un servidor y la presidenta de la Comisión de Informes de Posguerra de las Naciones Unidas. Mi trabajo inicial para la comisión podría ser descrito como una obra de amor, ni más ni menos. Los viajes que me pagaron, los permisos de seguridad y la gran cantidad de traductores, tanto humanos como electrónicos, que me facilitaron, así como ese pequeño pero tremendamente valioso transcriptor activado por voz, el mejor regalo que le podían dar al mecanógrafo más lento del mundo, que ha sido mi compañero de fatigas, demuestran lo mucho que se respetaba y valoraba mi labor en este proyecto. Así que no hace falta decir que fue desconcertante descubrir que prácticamente la mitad del mismo había sido eliminado de la edición final del informe. Era demasiado personal, me dijo la presidenta durante una de nuestras muchas animadas discusiones. Demasiadas opiniones, demasiados sentimientos. Este informe no va sobre eso. Necesitamos cifras y hechos claros que no estén alterados por el factor humano. Estaba en lo cierto, por supuesto. El informe oficial era una recopilación de datos fríos e incontestables. Un informe posterior a los hechos que permitiría a las generaciones futuras estudiar los acontecimientos de esa década apocalíptica sin la injerencia del factor humano. Pero, ¿no es esto último lo que nos vincula con fuerza a nuestro pasado? ¿Acaso las generaciones futuras darán tanta importancia a las cronologías y estadísticas de bajas como a las historias personales de unos individuos que no eran tan distintos a ellos? Al excluir el factor humano, ¿no nos estamos arriesgando a sentir cierto desapego por el pasado? Lo cual quizá, Dios no lo quiera, podría llevarnos algún día a repetirlo. Al final, ¿no es el factor humano lo único que nos diferencia de verdad de ese enemigo al que ahora denominamos los muertos vivientes? Expuse este argumento, aunque tal vez con menos profesionalidad de la debida, a mi jefa, quien después de que yo acabara exclamando que no podemos dejar que estas historias se pierdan, respondió de inmediato: Pues no lo permitas. Escribe un libro. Sigues teniendo todas tus notas y legalmente tienes permiso para usarlas. ¿Quién te impide que esas historias se conserven en las páginas de tu propio, improperio borrado, libro? No cabe duda de que algunos críticos pondrán objeciones a que se publique un libro de historias personales basado en hechos históricos cuando ha transcurrido tan poco tiempo desde el final de las hostilidades a nivel mundial. Al fin y al cabo, solo han pasado 12 años desde que se declaró el día VA en la parte continental de Estados Unidos, y apenas una década desde que la mayor potencia mundial celebrara su liberación en el Día de la Victoria de China. Teniendo en cuenta que la mayoría de la gente considera que el día VC fue el final oficial de la guerra, entonces, ¿cómo vamos a poder tener una perspectiva objetiva sobre ello cuando, en palabras de un colega de la ONU, llevamos tanto tiempo de paz como el que estuvimos en guerra? Es un argumento muy válido que requiere una respuesta. En el caso de esta generación, de aquellos que han luchado y sufrido para que podamos disfrutar de esta década de paz, el tiempo es tanto un enemigo como un aliado. Sí, en años venideros podremos mirar al pasado de una forma mucho más clara. Veremos esos recuerdos con más sentido común a través del punto de vista de un mundo de posguerra más maduro.